A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y llegamos a la parte final del libro de Hebreos, donde podemos encontrar que Pablo presenta dos grandes aspectos que tienen que ver con la justificación, que tienen que ver con la comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y pedimos la bendición de Dios para nuestro estudio. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra no solamente podemos tener la dirección doctrinal, sino también podemos tener el resultado de conocer la palabra, que son las buenas obras en Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al capítulo 13 de Hebreos, donde Pablo presenta dos aspectos que indudablemente tienen que ver como resultado de el ministerio de Jesús y cómo ese ministerio de Jesús, tanto en la tierra como en el cielo, debe afectar nuestras vidas y nuestras relaciones con nuestros hermanos y con todas las personas del mundo. Y la primera declaración que Pablo hace en este capítulo dice: permanezca el amor fraternal. La primera parte está encaminada, está enfocada al amor. ¿Por qué el amor? Porque finalmente todo lo que se hace por amor es el resultado de haber conocido a Dios. Es el resultado de haber conocido a Jesús. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos a Jesús, el resultado de nuestra vida será una manera o una forma de mostrar amor por todas las personas. Y aquí Pablo presenta una lista de quiénes son las personas a quien nosotros podemos impartir ese amor que hemos recibido de Dios. La primera declaración, permanezca el amor fraternal, nos presenta el hecho de que entre hermanos, entre aquellos que pertenecemos a la misma fe, entre los fieles, entre los creyentes, debe haber un profundo amor como resultado de haber recibido el amor de Cristo. Y pensando, si Jesús me amó a mí, si Jesús amó a mis hermanos, ¿por qué razón yo no puedo amar a mis hermanos? Por lo tanto, el amor de Jesús es una forma que nos afecta para amar también a aquellos que aman a Jesús. Y en segundo lugar, Pablo pasa a otro grupo de personas. Dice el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y cuando hablamos de hospitalidad, podemos pensar que Pablo estará hablando de ser hospitalarios con los hermanos. Y aunque eso es bueno, Pablo aquí está enfocando la hospitalidad hacia los desconocidos, hacia aquellos que tienen necesidad de un techo, de un alojo. Y aunque a veces parece que es difícil en nuestros tiempos ser hospitalarios, a causa de las condiciones que se viven actualmente, y podemos decir también el peligro que a veces representa la hospitalidad. Pablo está hablando aquí del hecho de que algunos hospedaron ángeles sin saberlo, lo cual significa que ellos no sabían quiénes eran las personas que estaban hospedando. Y si vamos al Antiguo Testamento, aquí recordaríamos el caso de Abraham, que hospedó a aquellos 3 hombres que venían por el camino como si fueran forasteros, sin saber que era Dios mismo junto con 2 ángeles. Y ahí mismo tenemos en el capítulo 19 de Génesis
el caso también de Lot, quien de igual manera, al ver dos personas extranjeras necesitadas de un techo, las llevó hasta su casa. Tal vez este caso se ha repetido a través de la historia del cristianismo y no creo que fueron los únicos casos. Pero de esta manera podemos encontrar que aún Dios mismo puede poner a prueba nuestra hospitalidad para aquellos que realmente lo necesitan. Y el tercer grupo que aparece aquí, en el versículo 3, dice: acordaos de los presos, como si estuvieses presos juntamente con ellos. Cuando Pablo presenta el hecho de los presos, Pablo agrega un aspecto sentimental. Siéntete como si tú fueras un preso y siente si te gustaría que alguien realmente viniera a visitarte y a verte. Tal vez podemos pensar que los presos están allí porque cometieron algún delito y tal vez están pagando el resultado de sus propios actos. Sin embargo, cuando pensamos en los presos, tenemos que creer que muchas de estas personas tal vez cometieron errores, pero están sufriendo y también tienen necesidad de amor. Por lo tanto, si uno puede ponerse en el lugar de un preso, uno puede sentir también el deseo de poder compartir amor con esas personas. El cuarto grupo que aparece aquí son los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Los maltratados podemos decir que son personas que son abusadas por otras personas, que son inclusive golpeados por otras personas o que son despreciados por otras personas. Y cuando Pablo presenta este caso, él dice, como si nosotros mismos en algún momento pudiésemos caer en la misma situación. Hay situaciones en la vida que están fuera del control y del alcance de uno, donde probablemente nosotros no somos capaces de poder salir de una situación, donde otras personas abusan de nosotros o nos maltratan. Por lo tanto, estas personas también, dice Pablo, están necesitadas de amor. Y nuevamente Pablo presenta el hecho de que nosotros mismos deberíamos de ponernos en el mismo lugar de esos maltratados. Enseguida, Pablo pasa al siguiente aspecto donde se manifiesta el amor, que es el matrimonio. Y dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por lo tanto, la mejor forma que Pablo presenta aquí sobre el amor conyugal es la fidelidad. Y cuando Pablo habla de infidelidad, él presenta dos aspectos. En primer lugar, habla acerca del adulterio, que se podría entender como infidelidad física, que tiene que ver con una relación sexual ilícita con otra persona. Pero también Pablo presenta lo que él llama la fornicación. Y de acuerdo a los conceptos que Pablo mismo presenta y Jesús acerca de la fornicación tiene un alcance mayor, que tiene que ver con todo tipo de inmoralidad sexual, no meramente física, sino Jesús mismo se refirió al adulterio mental, al adulterio emocional, hablando acerca de que no es necesario tener una relación física con una mujer para cometer adulterio, sino aún con el mismo pensamiento se puede cometer infidelidad. Y Pablo pasa a otro grupo y dice, acordaos, el versículo 7, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad la fe o su fe.
Este último grupo tiene que ver con los dirigentes religiosos, con los líderes espirituales, a quienes Pablo llama los pastores. Y cuando hablamos de pastores, vemos que el pastor más grande es Jesús, que Dios también es pastor. Y sin duda los pastores que sirven a Jesús deberíamos de seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque finalmente los miembros de la iglesia, los feligreses, tienen que ver en nosotros como pastores el reflejo de Jesús. Por eso cuando pensamos en que nosotros somos pastores o somos líderes espirituales, significa que nosotros representamos a Jesús, representamos el carácter de Jesús, representamos también nuestra forma de tratar a los demás como los trataba Jesús. Porque finalmente el concepto de pastor tiene que ver con un rebaño, tiene que ver con la forma como se cuida, cómo se trata y cómo se protege un rebaño. La forma como protegemos, como cuidamos a nuestros feligreses. Y después de hablar de estos grupos, Pablo presenta otro concepto que tiene que ver con el amor material. Y dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pablo se refiere a las costumbres, que diríamos vuestras inclinaciones, nuestras prácticas de vida. Pablo dice, sin avaricia. Sabemos que una de las mayores tentaciones que hay en este mundo es el amor al dinero o la avaricia, que está acompañada a menudo de codicia. Pero el concepto que Pablo presenta aquí es que aunque nos gustaría tener más cosas materiales, o tal vez haber logrado más cosas materiales de lo que hemos logrado hasta ahora, Pablo presenta el hecho de que finalmente, si Dios nos ha ayudado, si Dios nos ha sustentado, si Dios nos ha alimentado, nos ha protegido, Él dice, estad contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Finalmente, aunque no podemos tener materialmente tal vez todo lo que quisiéramos, lo más importante que tenemos de Dios es el sustento y saber que estamos al amparo de Dios cada día, que nunca nos va a hacer falta el pan cotidiano, ni el abrigo, ni el techo que Dios ha prometido. Y la segunda parte tiene que ver con aspectos doctrinales. Pablo dice en el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. El aspecto doctrinal, aunque algunos consideren que no es tan importante, podemos decir que sí es necesario que nosotros entendamos correctamente las doctrinas o las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque las doctrinas tienen que ver con lo que nosotros creemos y entendemos que Jesús enseñó para que nosotros podamos seguir, tanto en la teoría como también en la práctica. Por lo tanto, la doctrina no es solamente la comprensión intelectual, no es solamente el poder tener un mejor conocimiento de lo que Jesús quiso enseñarnos, sino también aprender a practicarlas correctamente. Recordando que finalmente lo que Jesús ha enseñado es lo que se mantiene doctrinalmente. Las doctrinas no cambian, las prácticas cambian, las costumbres cambian, pero los principios que encierran las doctrinas nunca cambian. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 Pablo dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús no cambia.
Y aunque es verdad que las formas, las liturgias, las costumbres, las prácticas pueden cambiar, los principios que Jesús enseñó acerca de la verdadera doctrina nunca van a cambiar. ¿Por qué? Porque son el reflejo de su carácter. Y finalmente Pablo nos conduce al último aspecto, que tiene que ver con el hecho de seguir a Jesús en su ejemplo, lo cual muchas veces representa vituperio. No siempre ser seguidor de Jesús conlleva honra. Algunas veces seguir a Jesús puede conllevar burla, puede conllevar escarnio, puede conllevar vituperio, tribulación, persecución y tantas cosas. Pero recordemos que todas estas cosas Jesús las conoció en su propia experiencia y por lo tanto nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús, aun cuando las cosas no siempre en esta vida vienen como nosotros nos gustaría recibirlas o las esperamos. Y Pablo utiliza la ilustración de aquellos sacrificios de animales que eran sacados fuera del campamento para ser quemados. Y comienza en el versículo 10 presentándolo de la siguiente manera. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Pablo presenta aquí el contraste entre los cristianos, los seguidores de Jesús y los sacerdotes. Aunque sí es verdad que los sacerdotes ocupaban un puesto de gran importancia en el santuario, quienes ministraban, podemos decir, la gracia de Dios a los hombres. Pablo dice hay otra verdad de la cual ellos no pueden participar. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, Pablo lo presenta de la siguiente manera, versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Pablo presenta el hecho de que aunque algunos animales, algunos sacrificios servían para hacer purificación, para hacer expiación por los pecados, no todo el sacrificio era introducido al santuario. Se introducía la sangre, se quemaban algunas partes de los animales, especialmente las grosuras, pero casi todas las demás partes del animal se llevaban fuera del campamento para ser quemados. Ahora, ¿qué significa esto? Pablo lo aplica a la experiencia de Jesús. Jesús debería de haber muerto dentro del campamento. Jesús debería de haber muerto en un altar. El sumo sacerdote debería haber ministrado el sacrificio de Jesús. Pero a causa de que Jesús fue rechazado, Jesús tuvo que morir fuera del campamento. Y de esa manera, esos animales que eran sacados fuera del campamento para ser quemados, para que no estuviesen dentro del campamento, para que no contaminaran el campamento, son un símbolo de Jesús. Representan a Jesús, quien aunque debía de haber sido sacrificado dentro del campamento, dentro del pueblo de Dios, a causa del rechazo, fue ofrecido como un criminal fuera del campamento, sin haber recibido realmente el trato que él debió haber tenido como Cordero de Dios en la expiación del pecado. Por lo tanto, siendo que para el pueblo de Israel, aún para los mismos sacerdotes, esto sería un símbolo de ignominia, el hecho de que Jesús haya muerto fuera de la ciudad y que haya muerto como un criminal. Pablo lo presenta de la siguiente manera en el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y aquí tenemos el hecho de que aunque Jesús debía de morir dentro del campamento y ofrecer su sangre dentro del campamento, Jesús tuvo que morir fuera del campamento.
Pero aún así, aunque Él murió fuera del campamento y aunque era considerado un vituperio, Jesús a través de su sangre nos santifica. A través de su sangre nos perfecciona. Por lo tanto, podemos decir que aún cuando nosotros participamos de este sacrificio de Jesús, saliendo para participar de ese ofrecimiento de ese sacrificio de Jesús fuera de la puerta, aún es mayor que si se hubiese ofrecido el sacrificio dentro de las puertas. ¿Por qué es mayor? Porque allí fue el lugar donde Jesús padeció, fuera de la puerta. Porque allí fue el lugar donde Jesús derramó su sangre. Y porque allí fue el lugar donde Jesús ofrece su gracia. Y allí es el lugar desde donde Jesús santifica a todas las personas. Así que lo que pareciera ser un vituperio, para nosotros es una honra. Lo que pudiera ser una desgracia, para nosotros es un gran privilegio. Por lo tanto, Pablo de esa manera dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aunque para algunos ser seguidor de Jesús es vituperio, aunque para algunos ser seguidor de Jesús puede ser escarnio o desprecio, para nosotros seguir a Jesús, aun cuando algunos lo consideraron tanto en el pasado como en el presente, como un objeto de burla o de escarnio, de vituperio, para nosotros el gran poder de Dios, la gran salvación de Dios proviene de aquel que murió fuera del campamento y con gusto salimos fuera del campamento, fuera de la ciudad, para encontrarnos con Jesús en el lugar de sacrificios, aunque esto represente un vituperio. Y finalmente Pablo en el versículo 20 presenta, podemos decir, la última exhortación, la última amonestación. Y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta última parte, Pablo nos exhorta a que la obra de Dios se pueda realizar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque Jesús es el pastor y Jesús es visto como el buen pastor, Pablo también dice que Dios el Padre es un pastor de ovejas y lo presenta como el gran pastor de las ovejas. Por la sangre de pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ahora, cuando Dios se presenta como el gran pastor de las ovejas, cuando Pablo lo presenta de esa manera, Pablo está hablando de que ese gran pastor tiene el poder para que gracias al sacrificio de Jesús, gracias a los méritos de Jesús, nos pueda hacer a nosotros competentes para toda buena obra. Y podemos decir que las buenas obras, Pablo las presenta aquí como el resultado del perdón, como el resultado de lo que Jesús está haciendo por nosotros al ministrar a favor de nuestra salvación. Por lo tanto, podemos decir que la obra de Jesús de expiación, el ministerio de Jesús de interceder por nosotros y también de ofrecer su gracia, son las formas que deben afectar nuestras vidas para que Dios pueda darnos el poder y producir las mismas obras que Jesús producía, haciendo de esta manera y cumpliendo la voluntad de Dios. Porque finalmente, la gran obra de Jesús como sumo sacerdote, la gran obra de Cristo, tanto como Cordero, como también como sacerdote, es poder
alcanzarnos no solamente para ser perdonados, para ser salvados, sino también para poder recibir el poder de hacer las mismas obras que Jesús hizo. Y esta es la parte final que Pablo presenta. Todo lo que vemos en el libro de Hebreos, la obra de Jesús, el perdón, el ministerio de Jesús, el sacrificio de Jesús, Jesús como intercesor en el cielo, siguen un propósito, que Dios nos capacite para realizar las mismas obras que Jesús hacía y de esa manera hacer su voluntad. Que así como Jesús se deleitó en hacer la voluntad de Dios como resultado del amor que Él tuvo por nosotros, así también nosotros podamos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios como resultado del amor que hemos recibido de Jesús. Y de esa manera seamos impulsados por el amor de Dios, por el amor de Jesús, para hacer su voluntad, al amar a todas las personas de este mundo, tanto los cercanos como los lejanos, tanto los conocidos como los desconocidos, y especialmente manifestar todo nuestro amor por Cristo Jesús, al que nos amó primero y al que se ofreció por nosotros para darnos vida eterna. Que este amor pueda impregnar nuestra vida y que por donde quiera que caminemos podamos reflejar ese amor de Jesús en nuestro corazón. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.